Alvéolos bien ventilados, mal perfundidos, están en el ápice y el cociente es 0, no difunden. Alvéolos mal perfundidos alvéolos mal ventilados pero bien perfundidos, están en la base, están en el centro, no perfunden, 0. Tengo que ser acá. Next. Vamos a ver una fórmula para esto. Next. Calcular los cortocircuitos venosos, necesito yo conocer la sangre venosa mixta y la sangre venosa central y la contenido de la sangre arterial para poderlo calcular. Eso lo hacemos a través de lo que se llama método de Fi. Actualmente ya casi está en desuso, porque existen otras maneras de poderlo medir más específicas, como la termostática y los estudios no invasivos, como la variabilidad de la presión del pulso y todas estas cosas que se miden a través de estos aparatos, sistemas pico. Next. Next, muy bien. Espacio muerto fisiológico, la cantidad de aire que se encuentra en los pulmones pero que no difunden por cualquier situación. En el lápiz se va a hacer un espacio muerto fisiológico porque va a haber poca sangre pero más ventilación. Y en el inferior va a ser lo contrario, con mucho flujo, pero poca ventilación, te va a hacer un cortocircuito fisiológico. Eso nos dice que el pulmón va a ser como perfecto, sin embargo, que haya estos dos extremos, se va a equilibrar y vamos a tener una buena ventilación. También nos habla del EPOC o el enfisema, que va a ser primero, va a obstruir los bronquios, los alvéolos, y también va a detener el flujo. Entonces, ¿qué vamos a tener primero? Los bronquios se tapan, no llega el aire, pero sí llega el flujo. Entonces es un cortocircuito fisiológico que va a ser. Y el problema 2, va a haber una restricción de las paredes alveolares, reduce los capilares pulmonares, puede ser que llegue aire, pero ahora no hay sangre. Entonces va a haber un espacio muerto fisiológico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos pacientes van a tener literal los dos extremos de los gráficos. Con eso van a tener una afectación en su respiración. Yo necesito alvéolos bien ventilados y bien perfundidos. Y todo tiene que ver con la gravedad de la sangre y el peso del aire. Entonces, ¿dónde tienes más perfusión? ¿Arriba, en el centro o en la base del pulmón? En el centro. ¿Y si estás acostado? Pues sería en el centro. Sí. Y ahí radica, les platicaba a ustedes el beneficio de los pacientes de pronarlos, como lo estamos tratando, para poder modificar esos espacios muertos fisiológicos. Bien. Como están ahí, acaba el capítulo. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Cuál es la capacidad de difusión de oxígeno? ¿Qué es la capacidad de difusión de la membrana? Eso lo dijo Osiris. No, lo dijo Buenrostro. Dijo, por cada 100 mililitros se puede transportar, se pueden difundir tantos mililitros. ¿Se los dijiste, no? El oxígeno es 21 mililitros por cada 100 mililitros. 21 mililitros por minuto por cada 100 de sangre. Esa es la capacidad de difusión de oxígeno. Y el volumen total que se puede difundir a través de la membrana por cada milímetro de mercurio dado se llama capacidad de difusión de la membrana. Y esto, la aplicación clínica es que yo puedo tener membranas que las puedo estar distendiendo o engrosando por la enfermedad y va a difundir en menor cantidad, y eso responde a la ley de Fick. La difusión de oxígeno es inversamente proporcional sobre la membrana y a la superficie de esta, es decir, en el EPOC. En el EPOC lo que pasa es que mi alvéolo, la membrana, o sea, parte de la superficie de la membrana se va a romper, y entonces un alvéolo con otro alvéolo se puede romper y se puede hacer más grande la cavidad, pero la superficie de difusión es menor. Entonces, las personas con EPOC atrapan mucho aire, pero no difunden. Es más el espacio que se nota.
y entonces los hipocosos se les hace un tórax electrónico, se les modifica la anatomía del tórax. Me parecen pichones. ¿Sí? Muy bien. Entonces en la Ciudad de México estamos a 513 milímetros de mercurio en la presión barométrica. ¿Cuál es la presión alveolar? ¿Cuál es la presión alveolar del oxígeno? Esperado en una persona que acaba de llegar a la Ciudad de México. Te doy la respuesta incorrecta, 104 no es. ¿Cuál es la presión alveolar esperada de una persona que se encuentra en la Ciudad de México cuya presión barométrica es de 513? 52. ¿Cómo lo sacaste? Fue mi compañero Isaac. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Isaac. ¿Cómo lo sacaste? ¿Qué fórmula utilizaste? ¿Te acuerdas de la La presión atmosférica o barométrica en menos 47, el aire cortical por la presión de vapor de agua? La presión de vapor de agua. La presión barométrica menos la presión de vapor de agua, que es 47, me da las números. ¿Sí? Luego. y luego por el punto 21 es de oxígeno y luego menos 45. 45. Ese es el cociente respiratorio. ¿Sí, jóvenes médicos? ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Puedo seguir preguntando? Bueno, entonces platicamos con buen rostro sobre cómo el oxígeno pasa del alveolo hacia el capilar, que se lleva a cabo a través de la difusión y que la difusión utiliza energía y que la energía genera calor y esto aplica sobre la ley de Henry. El movimiento de partículas en la difusión va a depender de una temperatura constante. Yo les comentaba que esto explica por qué una persona que respira más veces por minuto genera más pérdida de agua a través de la evaporación de esta, se llama pérdida insensible. Y por cada respiración más allá de 25 va a perder 1 mililitro por kilo. Y eso si ustedes lo multiplican por el número de horas que lleva respirando tan rápido, van a sacar una estimación de cuánto líquido está perdiendo de manera insensible. Y en un futuro no muy lejano ustedes podrán calcular la cantidad de agua que le pueden pasar a una persona. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y vimos que la presión de todo lo que hay en la atmósfera es igual a la presión parcial de cada uno de los gases y que la mayor cantidad de gas que hay en el ambiente se llama nitrógeno y el 21% de esto va a depender de si va a ser oxígeno y que dependiendo de la altura la cantidad de estos va a disminuir, la proporción es la misma, pero a mayor altura menor presión de gases. ¿Sí? Y por eso les salen diferencias y les dije por eso. Y no es una explicación ni es una excusa porque Guadalajara no es Toluca. No es lo mismo estar allá en la playa donde ellos pueden entrenar a verse acá Toluca. ¿Cuánto quedamos de 613 en el nivel de mar? 613 de presión barométrica. Bien. Ahora vamos a platicar cómo una vez que yo paso ese oxígeno hacia la sangre se va a transportar. Y eso se llama transporte de CO2 desde el alveolo hacia la sangre de los tejidos. Y tengo 3 objetivos que al final ustedes puedan describir los mecanismos fisiológicos y a la vez el cual se lleva a cabo el transporte. ¿Por qué el transporte de CO2? ¿Cómo explicar cómo se da el transporte de CO2 de los tejidos hacia la circulación y las expresiones en el alveolo? Y analizar algunas condiciones tisulares en la sangre que pueden modificar uno u otro. ¿Sí? Platicamos sobre esto, alveolo,
capilar al tejido, y que va a depender mucho de la diferencia de presiones. Entonces la difusión o el transporte, el movimiento de oxígeno de un lado del capilar hacia del alveolo hacia el capilar va a depender de las características de la difusión, de la presión parcial del gas y de las características de la membrana alveolo-capilar, que está compuesta por 6 estructuras. ¿Quedamos así? Por eso tiene la masa interna del partido del alveolo. Pastor soportante, muy bien. Epitelio alveolar. ¿Otra, Daniel? La membrana basal del alveolo, muy bien. Espacio intersticial, luego. La membrana basal del endotelio. El endotelio, muy bien. Si yo tengo, ¿cuánto tiene de grosor la membrana alveolo-capilar? 0.6, 0.5, 0.6 micras. Si yo la engroso, la difusión será menor. Entre más angrosita esté, la difusión será mucho mejor. Y todo depende también del radio del alveolo. Un alveolo con una tensión superficial adecuada se va a mantener abierto. Lo platicaba Fernando, y cuando yo le meto agua a ese alveolo bajo el factor surfactante, la tensión superficial va a disminuir y por lo tanto el alveolo se va a cerrar, y eso hace que el radio disminuya, y si disminuye la resistencia al flujo será mayor, y entonces yo tendré que respirar más fuerte porque estoy haciendo una resistencia mayor, y eso produce dificultad respiratoria, y eso consume más oxígeno, ¿sí? Entonces de eso depende la difusión, el paso del alveolo, de la difusión alveolar, que aquí estoy a nivel del mar hacia el capilar, y de la célula hacia el capilar, CO2, ¿sale? Bien. Next. En esta imagen en Garrison dice que cuando llega la presión al alveolo, 104 milímetros de mercurio a nivel del mar, la presión que hay de oxígeno en el capilar es de 40. Eso hace que haya una diferencia de presiones, más de 60 milímetros de mercurio, que va a pasar del alveolo hacia el capilar, y como lo está pasando, se va a ir saturando esa hemoglobina hasta llegar a igualar las presiones, y la diferencia de presión ya será cero, ya no pasa. La mayoría de este trayecto, del primer tercio, es cuando se satura toda esa hemoglobina. El resto ya no puede saturarlo más. Eso hablaba Buenrostro del factor de seguridad. Por eso cuando yo me pongo a correr y si consumo más oxígeno, yo tengo todavía más tiempo en el trayecto que va del capilar sobre ese alveolo para seguirse saturando, y no me voy a desaturar con el ejercicio, siempre y cuando mis alveolos estén sanos. ¿Sí? Ahora, en la siguiente imagen transpola como al paso del flujo sanguíneo en el capilar se va a ir saturando y la presión va a ir aumentando hasta igualarse hasta 104. Lo interesante es que cuando yo paso entre los pulmones, cuando yo llego a los pulmones, llego con 40 milímetros de mercurio. Y conforme me empiezo a saturar, empiezo a aumentar la saturación. Pero nunca va a llegar al 100% de esa saturación. ¿Por qué? ¿Por qué no va a llegar al 100%? Pues la sangre venosa que llega de la circulación que nutre al pulmón. Hay una parte de esa circulación que no pasa a la difusión, no pasa en la hematosis, pasa de la aorta directo hacia los bronquios, el parénquima, y ahí pasa hacia las venas pulmonares. Y entonces hay sangre que igual trae 40 milímetros de mercurio, no se va a oxigenar y se mezcla. La sangre que no se oxigena se llama sangre derivada, y cuando yo mezclo sangre oxigenada con sangre no oxigenada, es una sangre mixta, y entonces por eso disminuye y no tengo el 100%. Esa saturación venosa mixta se mide en el pulmón y me va a dar mucha información clínica. Conforme yo voy avanzando, cuando sale esa sangre de la aorta, de los tejidos, el tejido va a comer, va a extraer oxígeno, pero no extrae el 100%.
¿Qué cantidad de oxígeno está en el tejido? Cuando sale esa sangre con el 97, 98% hacia tus tejidos, el tejido no va a consumir el 100%. Solamente extrae, hay una literatura que es del 22 al 25%. Clayton dice el 25% de extracción de oxígeno. O sea, toda esa sangre oxigenada que sale a la economía del cuerpo solamente va a extraer el 25%. Porque recuerden que el organismo es eficiente y eficaz, no ocupa mucho. Por muy metro de mercurio es suficiente. Entonces, si yo le quito ese 98, ese 95%, 98%, el 25, 95 menos 25, ¿cuánto me da? 70. Ese numerito se llama saturación venosa mixta, 70%. Y me va a traducir el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, es decir, la extracción y el aporte. La saturación venosa central, la saturación venosa mixta la voy a medir en el pulmón. ¿Qué pasa si yo tengo una saturación de 70 hacia abajo? 60, 59, 40. ¿Qué me traduce? Si les estoy diciendo que la saturación venosa mixta es, me traduce el consumo y el aporte de oxígeno. ¿Qué pasa si tengo 60? ¿Hay sangre que no se está oxigenando? Perdón, María. Casandra. Constanza. Ajá. Otra vez, la saturación venosa mixta, aquí les digo, fisiológicamente entra en la sangre del pulmón y se va a saturar. Cuando se satura y pasa hacia la aurícula, luego el ventrículo izquierdo y sale hacia la aorta y empieza a distribuirse y los tejidos se empiezan a extraer. Les comento del 22 al 25%. Galton dice solamente se extrae el 25%. De mi 95 que salió, voy a jalar el 25%. Y entonces, si ustedes restan, sale el 70%. Si yo tengo una saturación de oxígeno venosa mixta menor al 70%, ¿qué me traduce? Que se está extrayendo más oxígeno. ¿Y qué quiere decir si yo extraigo más oxígeno? Hay más demanda y por lo tanto el metabolismo está aumentado. ¿Y qué me puede aumentar el metabolismo? El ejercicio, ¿qué más? La enfermedad. El ejercicio, mi cuerpo está capacitado para extraer solamente el 25%. Porque buen rostro comentaba, una persona que hace ejercicio no se va a desaturar y va, ¿por qué? Porque el gasto cardíaco va a aumentar, la difusión hacia el tejido será mejor y aparte porque tengo un factor de seguridad que se refiere al tiempo. Puede ser más rápido, pero sigo extrayendo la misma cantidad. Entonces, si yo tengo una saturación venosa mixta que es del 70% menos, quiere decir que mi cuerpo está jalando más oxígeno, y la única manera para que jale más oxígeno es que algo le está afectando, que está aumentando su metabolismo, tiene que defenderse el tejido. Entonces se llama saturación venosa mixta y se mide en el pulmón. Ahora, una vez que sale del pulmón, se oxigena y pasa hacia la periferia, se va a seguir consumiendo, y cuando llega, si yo mido esa saturación en la vena cava, se llama saturación venosa central. La saturación venosa central ronda entre 2 a 5, hay literatura que dice de 2 a 3% menor que la saturación venosa mixta, porque todavía no entra al pulmón, y entonces mi saturación venosa central normal es de 60%. ¿Qué me traduce la saturación venosa central por abajo de 60? ¿Qué estás hablando, doctora? Desvelada, ¿qué más tenemos en la ruta? Sandra se está durmiendo. Sandra,
¿Por qué la saturación venosa central por abajo de 60 es normal? ¿Qué me traduce? Que estaría como acumulando más dióxido de carbono. Okay. Y por lo tanto pues hay una baja de oxígeno. Ahí ya se acuerda. Más o menos. ¿Doctora? Yo vi, bueno, que como ya se sacó la venosa central, no se está consumiendo tanto el oxígeno. Porque si baja la venosa mixta, también baja la venosa central. También baja la venosa central. Sigue siendo por el metabolismo, pero eso tiene que ver más con el volumen sanguíneo. Es decir, aparte que estoy extrayendo más, la cantidad de sangre que está pasando por esos tejidos es menor. Entonces, tengo dos maneras de poder yo estimar cómo se está comportando el aporte y la demanda, ese equilibrio entre aporte y demanda de oxígeno y ese volumen que se está distribuyendo. Uno que es a través de la saturación venosa mixta, que ya vimos que resulta de la mezcla de la sangre y la extracción de oxígeno, que es del 25%. Y la otra es la cantidad que llega todavía sin oxigenarse hacia la vena cava. ¿Cómo puedo corregir una persona que tiene una saturación venosa central de 50? ¿Puede dar el oxígeno? No. No es la primera opción. Porque el problema no es la difusión, el problema es el transporte. ¿Podría ser haciendo una vasodilatación? Si tú vasodilatas, la resistencia se cae, la presión de perfusión va a disminuir y entonces tu saturación, el flujo sanguíneo en ese tejido va a permanecer más tiempo, por lo tanto voy a consumir más oxígeno, le voy a dar más a la célula, aunque ya no quiera, ahí vas a estar dando. Como los borrachitos, oye, ya estoy bien tomado, tú toma, ya no puedes, va a empezar a vomitar, eso que vomita la célula es CO2 y eso va a empezar a acumular, entonces no me conviene vasodilatar. Si tú lo contraes, vas a aumentar la presión, pero la cantidad de oxígeno será menor. Y entonces, a ese cliente que está echándose las chelas, pues me estoy secando, denme algo. Y se les va a ir de la fiesta. La célula va a empezar a respirar sus oxígeno. Pues el problema es el volumen, es poner mal volumen. Veneno mata veneno. Si el problema es el volumen, la saturación venosa central me traduce volumen. Y entonces le pongo más volumen. ¿De qué volumen? Dependiendo qué es lo que quiera poner. Agua o sangre. ¿De qué depende? De mi cantidad de hemoglobina que pueda tener. Pero la primera opción es ponerle más volumen, ponerle agua, para que aumente el volumen y aumente esa perfusión tisular. Pero ya le pusiste agua, ya le aumentaste el volumen, pero tu saturación venosa central sigue por abajo de 60. ¿Qué tendrías que valorar? Darle eritrocito. Bueno, sangre. Sangre, transporte, porque el oxígeno tiene un vehículo que se llama eritrocito y la silla donde se sienta en ese vehículo Ferrari se llama hemoglobina. Así se llama, hemoglobina. No es lo mismo viajar 5 personas en un March que en un Mercedes. O sea, en un Metrobús son 45, o sea, tengo más. Y viajo en Mercedes, tú. ¿Sí? Entonces le pongo eritrocitos y mejoro. ¿Qué voy a mejorar? La cantidad de vehículos para transportar oxígeno. Voy a mejorar la resistencia del flujo y por tanto la presión, el llenado y la presión de perfusión. Pero ya mejoré volumen, ya mejoré eritrocitos, generalmente arriba de 32. Tengo que mantener esa cantidad de hematócrito. Ya lo mejoré y sigo sin levantar mi 60%. ¿Qué tengo que hacer? Le estoy poniendo el nuevo vehículo. Oxígeno, pero sigue en 60. 59, bueno, mejoró 59. Y con medicina todo es dicotómico. Con uno es suficiente para decir que la situación no se siente está baja. ¿Qué sigue?
Me dio la cantidad de hemoglobina. Ya la midió Andy y dijo: está por abajo de 32 en el patrón, te lo voy a poner en eritrocitos. Y le puso eritrocitos, puso un paquete globular, un paquete de sangre. ¿No tiene que ver la disociación? Para allá vamos. Pero no, todavía no, porque todavía salimos de esta viaje. Piensan de Europa. Después en la hipertrofia en ese cerebro. Ayúdenme a ayudarlos, por favor. ¿Lo presentan? ¿No? Osiris. Emilio. Podría ser aumentar la permeabilidad de los. ¿Cómo vas a aumentar la presión? Si el oxígeno de por sí es soluble. Tienes hemoglobina y un eritrocito. Si le pones hierro externo, en 3 meses va a hacer el efecto, pero tu problema no es formar más hemoglobina, sino mejorar el transporte. Y Andy ya lo hizo. Hay mucho que pasa igual con el metabolismo, que se están muy elevados, tenemos que disminuirlo para que no llegue a No tienes que tratar la enfermedad, pero la que tratas la enfermedad, la que tú quieras, puede tener un tiempecito, 24, 48, 72 horas. Todo eso tiene que ver con el soporte orgánico. Si tú no mejoras esto, el paciente no va a mejorar y se va a morir. Tú le das con esto, le ganas tiempo para que empiece a vencer la enfermedad. Imagínate que es una sepsis. El antibiótico que le estás poniendo va a tardar 72 horas para que tú puedas empezar a ver una mejora. Padilla. Ya, se da. ¿Tiene algo que ver con presiones? No sé, te digan. La presión ya modificamos presión y vimos que no funciona. No es la opción. Aparte, la presión ya la mejoró Andrea porque le puso eritrocitos, aumentó la resistencia, mejoró la presión de llenado y mejoró la presión arterial. Califico, me pongo a llorar. Ayer lloré mucho. Ya dejé de calificar. Mañana que me pase estado depresivo. Y ahora se me vuelvo a espabilar, güey. Espero no seguir llorando. Después de los doctora, ya resuelve. Ya me pone el volumen. Ya se puso. Si ya me bajamos el volumen, ya podemos poner el oxígeno. Sí, ya le pusieron el oxígeno, pero ahora subió a 59 y más falta. La célula es tan baja. ¿Qué presión de oxígeno tiene la célula en su interior? 23 milímetros de mercurio. O sea, es bien bajito. ¿Y qué creen que el 23 no lo ocupa tanto? De 1 a 3 milímetros de mercurio es suficiente para que la mitocondria haga su efecto. Por eso les decía, con 1 milímetro de mercurio que le bajes a la mitocondria es suficiente para que empiece a respirar más. El resto es factor de seguridad. Pero aquí el problema es si es el volumen. Ya le puse volumen y no mejora, ¿qué otro factor me queda por mejorar? Ese gasto cardíaco. A ver qué otros factores influyen en el gasto cardíaco. Retorno venoso, ya, volumen. La contractibilidad, la contracción miocárdica. Si yo aumento la fuerza de contracción, voy a aumentar la cantidad de volumen latido y por lo tanto el gasto cardíaco y voy a mejorar. Entonces, si no responde al volumen, lo que sigue es un cardiotónico o inotrópico positivo y voy a mejorar eso. Entonces, y todo se mide así. Este es el casi extinto catéter de Swan-Ganz.
Se mete por la vena cava a través de la yugular o a través de la subclavia. Entra el ventrículo derecho, el fundíbulo, arteria pulmonar y cualquiera de las dos, izquierda o derecha. Voy a meter ese catéter y donde se atore, junto al lobito, me voy a guiar a través de las curvas de la presión arterial, del trazo electrocardiográfico. A ver si me comprenden cuando se vayan a hacer clínicos, van a hacer medicina clínica, medicina interna, medicina de urgencias. Todo esto, cuando se pone el fangas, cuando los rellenos estamos en el monitor, cada vez que se contrae el ventrículo, yo tengo un complejo QRS. Cuando deja de contraerse esa parte, está antes de que empiece otro QRS, es diástole, y ahí nos metemos para poder llegar acá. Se infla, y cuando yo lo mido acá se llama presión de enclavamiento pulmonar o presión de injuria. Yo mido la presión de manera indirecta del ventrículo, de la aurícula izquierda, ¿sí? Y desde aquí yo tomo muestras. Yo tengo este es para inflar el globo, este es para el monitor y este es para tomar muestra, y tomo muestra de sangre y mido la saturación venosa mixta, que su valor normal va de 70 a 75%. Pero como también, y si yo meto otro catéter, y este es el catéter, y aquí se ve cómo entran los membranas. Porque digo casi extinto, porque ya tenemos otros métodos para poder vivirlo, no nos tema micro. Después de termomodulación, ya empieza a venir, habría que ver la presión del pulso, el peso del pulmón. Y ya no es necesario exponerlos a un riesgo, ¿no? Que es el procedimiento. Pero como todavía hay hospitales de guerra, sí, hay que ponerlos. Si estás en un ángeles interlomas, muy bien, no vas a ocupar, no vas a medir. Si estás en un ABC, vas a usar el otro, el invasivo. Si estás en Médica Sur, vas a usar el invasivo. Si estás en el Centro Médico Nacional de la Raza, en la OSI, quizás te toque ponerlos. Si estás en el siglo XXI, quizás te va a tocar ponerlos. Y el siglo XXI. ¿Sí? Pero si estás en la puerta de hierro, no, doctora. Si estás en un H+, tampoco. Si estás en el Centro Sur, tampoco. ¿Sí? Sale pues, pero es importante que lo conozcan. Y entonces ya pasé mi oxígeno de la alveola capilar. Ya vi que la diferencia de presiones, el gradiente de presión de un alveolo de un lado a otro es importante, y que cuando paso una vez del alveolo, la cantidad de oxígeno no va a ser al 100% porque llega una sangre derivada, sangre no oxigenada, se mezcla, se ensucia un poco mi sangre, y entonces mi saturación baja hasta 95-98%. ¿Sí? Eso va a salir, y ahora sale. ¿Cómo se transporta el oxígeno? De la hemoglobina. El vehículo importante es el eritrocito y los asientos son la hemoglobina. Pero no todas se suben. Así que ya está lleno, como voy caminando. Se llama oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto que no está unido a la hemoglobina, su cantidad, la dice 3%, es lo mismo 0,003 mililitros por cada 100 milímetros de mercurio por cada 100 mililitros. ¿Sí? Esto que ustedes tienen acá se llama capacidad de difusión de la membrana. La cantidad de oxígeno que se puede difundir con base a milímetros por cada milímetro de mercurio. Con el rojo se nos explicó muy bien. Entonces, ¿qué me interesa? Aprenderme el numerito, qué cantidad que está disuelta en la sangre. Luego, la cantidad que se une a la hemoglobina. ¿Cuánto transporta mi eritrocito? ¿Cuánto transporta la hemoglobina por cada gramo? ¿Cuánto transporta el oxígeno por cada gramo? 1.34, ¿sí? Es la que se une a la hemoglobina.
Normalmente dice el Guyton, la cantidad de hemoglobina es de 15 gramos por decilitro. 15 por 1.34, ¿cuánto me da? 20. O sea, con 15 gramos a 1.34 yo saturo 20 volúmenes porcentuales. ¿Sí? Luego, la saturación, la 1, y voy saturando la hemoglobina. Al 100% yo saturo el 97, a 100 milímetros de mercurio saturo 97 milímetros, 97% de oxígeno, no al 100%. ¿Por qué, doctor? Porque es la sangre derivada y la otra parte es el oxígeno disuelto en la sangre. ¿Sí? Y lo mínimo son 40 para que sature el 70%. Por eso nuestro número mágico cuando nosotros saturamos y monitorizamos a un paciente son 60 milímetros de mercurio. Si yo saturo con 60, llego más o menos a 90. ¿Claro? Ya les está dando sueño y me dicen, ¿no? La saturación mínima que debe tener una persona son 90%. Cuando yo tengo una persona saturada del 90%, aseguro 60 milímetros de mercurio. Si tengo menos, se va a recorrer y por lo tanto la saturación de oxígeno va a disminuir. Y si disminuye la cantidad de oxígeno, se produce hipoxia. Y la hipoxia al cerebro no le gusta. ¿Sí? Entonces, ese es por un lado. Lo otro que tengo que conocer es esta zona. Cuando mínimo yo necesito saturar al 50% para que esa curva a partir de aquí se dispare y haga una meseta. Todavía el factor de seguridad se encuentra a este nivel. Si yo puedo llegar hasta 15 milímetros de mercurio y sigo vivo, mal, pero sigo vivo, porque todavía el tiempo que tengo de poder pasar esa sangre y difundir es gracias a ese factor de seguridad de aquí de mi célula. Este espacio que yo les puse sombreado aquí se llama la curva la P50, que es la cantidad mínima de presión de oxígeno con lo que saturo la hemoglobina al 50%. La cantidad mínima que satura es de 27. Entonces, si les preguntan, la cantidad mínima de presión de oxígeno necesaria para saturar mi hemoglobina al 50% se llama P50. ¿Sí? Entonces, tengo que tener. ¿Es lo mismo que el factor de seguridad? El factor de seguridad. O sea, Ese rango es lo mismo que el factor de seguridad. El factor de seguridad radica en el tiempo que tengo para estar difundiendo oxígeno desde el pulmón hacia desde el capilar hacia el tejido. Y todo radica en el tiempo que tarda en saturar ese capilar. Del alveolo al capilar, el tercio del tiempo que tarda en pasar, se satura todo, y lo demás es por si acaso no hace falta, sigo comiendo, sigo saturando, pero no me puedo saturar más del 100%, nunca voy a llegar al 100% por la sangre derivada. Otro factor de seguridad, doctora, es cuando llego al tejido del capilar, tengo que pasar al intersticio. Oxígeno, tengo que tener
más presión dentro del capilar respecto al tejido, para que pase el tejido. Y del tejido pasa a la célula. La célula tiene una presión de oxígeno de 23, bien bajita. Pero Guyton dice todavía hasta 15 milímetros de mercurio, la célula sigue trabajando porque solamente ocupa de 1 a 3 milímetros de mercurio de oxígeno. Lo demás es por si acaso me llevo a quedar sin oxígeno, tengo ese factor de seguridad. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. Y entonces, si yo modifico esa curva de disociación hacia acá o hacia acá, voy a modificar la afinidad del oxígeno. Entre más se recorra hacia la izquierda, la afinidad será mejor. Se va a llevar mucho mejor con el oxígeno. Por lo tanto, no va a poder soltarse. Entre más afín, no se va a soltar la hemoglobina, no se va a bajar al tejido. Somos padres que nos llevamos bien. ¿Cómo vas a dejar aquí con estos hambrientos? La célula no quiere comer. No, somos padres, llévame. Si estás más afín, no se va a soltar y por lo tanto mi célula va a sufrir porque no va a comer oxígeno. Si yo lo mando hacia allá, entonces a cada rato se disocia más fácil, lo puedo liberar más fácil. Y si se dan cuenta, yo tengo un equilibrio. Hay situaciones que me van a hacer que el oxígeno se descienda más fácil de la hemoglobina cuando se va hacia la derecha. Fiebre. La fiebre aumenta el metabolismo y por lo tanto necesita comer más. Lo que hace la fiebre es jalar modificar la curva hacia la derecha y liberar más oxígeno. La acidosis. Si hay acidosis, habla de que mi célula no está comiendo oxígeno adecuadamente. La acidosis es una vasodilatación, ¿cierto o falso? Si hay vasodilatación, el oxígeno, el gasto cardíaco va a aumentar y por lo tanto el flujo sanguíneo del tejido va a aumentar y el oxígeno se va a liberar más para que se defienda esa célula, porque la mitocondria ocupa ATP y para que forme ATP y entre al ciclo de carboxílico ocupa oxígeno. Entonces la libera. Difosfato de glicerol también. La hipercapnia también lo bota hacia allá. ¿Sí? Todo lo contrario lo hace más afín, incluyendo el monóxido de carbono. ¿Dudas, preguntas? El famoso cociente de optimización, lo que les decía, el cociente de extracción, cada cuánto, qué porcentaje del hemoglobina de oxígeno me extrae el tejido. ¿Sí? Ahora, ya hablamos de que se transporta, sangre ligerita. En este punto, aquí, desde aquí hasta acá, se empieza a bajar la saturación. ¿Por qué? Porque llega 95 milímetros de mercurio y del capilar tiene que pasar al intersticio y el intersticio de la célula. Mi intersticio tiene 40 milímetros de mercurio, hay diferencia. Entonces, de aquí voy a pasar al intersticio y del intersticio a la célula, porque la diferencia de presiones sigue siendo del capilar hacia afuera. ¿Sí? Y esto es lo que lo comentaba, doctor. Conforme va pasando y va jalando oxígeno, llega hasta el 40 y es la que va a llegar la zona del retorno venoso. ¿Y hasta ahí todo bien? ¿Varilla? Entonces yo tengo determinantes de consumo de oxígeno. Son dos. Primero, la velocidad de transporte. No me conviene. ¿Se acuerdan que hablábamos de un término de corazones hipereficaces? Laten muy rápido, aumenta el gasto cardíaco, pero también aumenta la velocidad. Si es muy rápido, el oxígeno no se va a poder bajar de ese transporte. Imagínense los que vienen de la bestia. Todo bien arriba, todos son los oxígenos y solitos. Bájense, no se van a bajar. No se pueden bajar porque es muy rápido. Entonces, la velocidad del flujo sanguíneo implica mucho
en ese determinante de la difusión del transporte del oxígeno, de la utilización del oxígeno. Si es muy lento, se bajan todos, entonces consume más oxígeno y mi saturación venosa central será menor. ¿Cuál es el otro determinante? El metabolismo. A mayor metabolismo, mayor consumo de oxígeno, y todo se va a representar al final de cuentas. Ustedes lo pueden medir o lo pueden intuir a través de la saturación venosa central y la saturación mixta. ¿Sí? Ya vamos. Es hora. Seguimos platicando después. ¿Sí? Mañana concluimos y seguimos con regulación nerviosa. Con 25 minutos ya acabamos con regulación nerviosa. Gracias, repetitivo. No, 30 minutos. Yo se lo acabo en 5 minutos. ¿Sí? Y acá se trabaja. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor.